elementos de aprendizaje. Estas trayectorias nos indican los diferentes caminos que debemos de tomar para ir desarrollando esta habilidad de comunicarnos cada vez mejor. Pues los discursos preparados no solamente tenemos la oportunidad de expresarnos, sino que también tenemos la oportunidad de que uno de nuestros compañeros nos evalúe, con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad que nos permitan el crecimiento continuo a lo largo de cada una de las sesiones que tenemos. Y de esta manera estaremos iniciando nuestro maratón de discursos. Un maratón de discursos en el cual hay muchos oradores con toda la buena intención de hacer su mejor esfuerzo. Iniciamos con Abril Pérez Valadez, de su trayecto Desarrollo de Liderazgo, proyecto de nivel número 1. Tiene que ver con la investigación y presentación. Su título del discurso será Tócate y Sálvate. Su evaluador será Juan Anastasio Escobedo Díaz, a quien le pido nos lea los objetivos de este proyecto. Con mucho gusto. El propósito de este proyecto es que el socio aprenda o repase métodos básicos de investigación y presente un discurso bien organizado e investigado sobre cualquier tema. El tiempo es de 5 a 7 minutos. Recibamos pues con un aplauso caluroso a Abril Pérez Valadez. Tócate y sálvate. Tócate y sálvate, Abril Pérez Valadez. No hay mujer más hermosa que aquella que cuida de sí misma y salva su vida. Toastmaster de la noche, compañeros socios de este Club de Expresión, es un honor para mí abordar un tema tan importante. El 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama. El cáncer es la proliferación acelerada y desorganizada de células que puede afectar un órgano o un tejido. Por desgracia, la enfermedad y la muerte a causa de cáncer de mama ha ido avanzando alarmantemente en los últimos años. Esto es porque el diagnóstico no se lleva a cabo de forma oportuna y entonces el tratamiento pues ya está muy avanzado cuando lo queremos iniciar. Según el INEGI, en el 2020, a nivel mundial se presentaron 2.3 millones de casos nuevos y de estos, 458,000 defunciones. La tasa, por tanto, de mortalidad del cáncer de mama es muy elevada. Es del 19.91 defunciones por cada 100,000 mujeres. En México, estas cifras también son muy alarmantes. Igual en el 2020, según el INEGI, se presentaron 15,286 casos nuevos, pero solo fueron 617 de hombres y 15,119 de mujeres. Por eso es que las campañas del cáncer de mama están muy enfocadas o encaminadas hacia la mujer, pero no debemos olvidar que los hombres también pueden tener cáncer de mama. La tasa de mortalidad del cáncer de mama se asocia con la edad en la que la paciente presenta la enfermedad. De los 15 a los 29 años va a morir el 1%. De los 30 a los 34 años de edad va a morir el 18%. De los 45 a los 59 años de edad va a morir el 38%. Y mayores de 60 años va a morir la alarmante cifra de 48%. Prácticamente la mitad de las personas que la padezcan. Hay muchos factores de riesgo que nos predisponen a esta enfermedad. Hay factores modificables y factores no modificables. Dentro de los factores no modificables, pues obviamente son estos en los que nosotros no podemos interferir. Está la herencia y está mutación de ciertos genes. Se asocia al gen BCRA1, BCRA2 y TP53. También hay factores que no podemos modificar, como que una mujer haya tenido su primera menstruación muy joven o su última menstruación muy tarde, que es menarca precoz o menopausia tardía. Pero hay factores que sí podemos modificar y en estos son los que podemos intervenir para mejorar las estadísticas del cáncer de mama. Estos son el uso prolongado de anticonceptivos orales, la nuliparidad, es decir, mujeres que no quieren tener hijos o que si los tuvieron no dieron lactancia materna. La lactancia materna es un factor protector para la mama. También se asocia a la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol. ¿No les parece entonces preocupante?
Como ya lo comenté, existen muchos factores de riesgo, pero si se fijaron, no dije uno en específico que sea el desencadenante de la enfermedad. Al no tener un factor de riesgo específico, pues entonces no vamos a saber cómo atacarlo. Es por eso que la detección oportuna sigue siendo nuestro estándar de oro. Una detección oportuna nos va a permitir que tengamos un inicio de tratamiento también de forma oportuna y las cifras desciendan. Afortunadamente, el diagnóstico o la detección oportuna se hace mediante la autoexploración mamaria. ¿Qué significa esto? Explorarnos a nosotros mismos. Vamos a tomar entonces un día en específico, que va a ser el día 7 después de haber terminado nuestro periodo menstrual. Ese es el día ideal para realizar nuestra exploración mamaria. Por algunos motivos hay mujeres que no tienen periodos menstruales o en el caso de los hombres, y en estos casos lo que vamos a hacer es tomar un día específico del mes. Entonces la exploración mamaria se debe hacer cada mes rigurosamente. ¿Cómo la vamos a realizar? Nos vamos a ir a nuestra casa en un lugar donde haya luz frente a un espejo y vamos a descubrir del torso para arriba, totalmente. Ahora bien, vamos a empezar haciendo la inspección, es decir, visualizando. De manera erguida, pero relajada, voy a ver mis dos senos y voy a ver que sean parecidos en tamaño y en forma. Voy a ver que no haya alteraciones en la textura en alguno de ellos o en la coloración, que no haya hundimientos o que no haya abultamientos y que los dos pezones se encuentren hacia afuera. Una vez que ya me fijé, ahora voy a proseguir a palpar. No necesito toda la mano, necesito el dedo índice y el dedo medio de mi brazo dominante. Y voy a empezar con, ¿qué creen? A palpar la axila. ¿Por qué la axila? Porque a veces los ganglios axilares inflamados son indicativos de que algo está mal en nuestra mama. Entonces, voy a elevar mi bracito, cualquiera de los dos, porque voy a revisar ambas mamas, y voy a empezar a hacer movimientos pequeños y circulares en busca de un rosario, es decir, muchas bolitas seguidas que van a ser dolorosas. Revisé mi axila, ahora sí voy a proceder a revisar mi glándula mamaria. Va a ser de afuera hacia adentro y voy a presionar el pezón al final para ver si no sale alguna secreción anormal como pus, leche o sangre. Si encuentro en mi mama una bolita que puede tener bordes definidos o no, puede doler o no, es tiempo entonces de revisarme con el médico. El médico será el encargado de dictaminar qué diagnóstico sigue, más bien qué método diagnóstico sigue y darnos un diagnóstico efectivo. Los métodos diagnósticos son el ultrasonido para menores de 40 años y la mastografía para mayores de 40 años. El tratamiento, pues depende de la fase en la que se detecte el cáncer. Hay ocasiones en que basta con una cirugía local, hay ocasiones en que es una cirugía generalizada, quimioterapia o radioterapia. La radioterapia son radiaciones locales y la quimioterapia son inmunosupresores sistémicos. Ahora bien, si ya conocemos todo esto, si ya sabemos qué día y de qué forma se tiene que hacer la autoexploración, los invito a que la realicen. Invito a que un día de cada mes nos tomemos este tiempo para hacerlo. Tócate, por favor. Tócate en honor a todas las mujeres que perdieron la batalla y en honor a todas las que siguen luchando. Tócate, porque un día queremos que el cáncer sea solo una palabra y no una sentencia de muerte. Tócate, por favor. La salud está en tus manos. Muchas gracias, felicidades, Abril. Un discurso sensacional el que has presentado el día de hoy. Muchísimas gracias y felicidades. Sin más preámbulos, sigamos adentrándonos en la importancia de estos discursos preparados, ya que no solamente se mide nuestro conocimiento, sino que realmente a través de la participación es como se moldea nuestro camino al éxito de ser unos excelentes comunicadores. De manera que vamos a continuar con alguien que se ha atrevido a innovar, se ha atrevido a hacer las cosas bien y avanzar de una manera muy constante. Quiero presentar a Ismael de Jesús Montoya Martínez. Ismael de Jesús Montoya Martínez está en el trayecto Dominio en las presentaciones y hoy nos presentará un proyecto de nivel 3, dentro de enfocarse en lo positivo. El título de su discurso es ¿qué es lo peor que te puede pasar?
y su evaluadora, Gabriela Maravilla, a quien le pido que nos lea los objetivos de este proyecto. Muchas gracias. El objetivo de este proyecto es que el socio practique ser consciente de sus pensamientos y sentimientos, así como también del efecto que producen sus respuestas sobre los demás, además de que el socio comparta su experiencia al realizar este proyecto. Ismael de Jesús Montoya Martínez, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Ismael de Jesús Montoya Martínez. Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. Queridos socios, evaluadora de esta noche, Gabriela Maravilla. En la lista de verificación de este proyecto, me solicitaba que durante 2 semanas yo anotara en una lista los sentimientos que he tenido durante este transcurso de los días. Es decir, mis pensamientos negativos, positivos y cómo estos interferían o cómo influían en las personas que estaban alrededor de mí y por lo tanto también en mi persona. Durante estas 2 semanas yo me percaté que prácticamente llevaba 14 días sonriendo solamente un poco. Ahora les puedo decir que orgullosamente llevo 21 días. El motivo del cambio de mi proyecto, la semana pasada yo presenté el de motiva a tu audiencia. ¿Por qué motivo lo cambié cuando ya tenía o cuando ya estaba preparando este discurso? A mí se me dificulta mucho enfocarme en lo positivo de las cosas. ¿Derivado a qué? A que yo siempre imagino el peor de los escenarios. ¿Por qué motivo? Porque así yo automáticamente me preparo, me anticipo ante todas las situaciones que pudieran suceder y así, de ese modo, impacta o reduzco el impacto que pudiera tener en mi persona, reduciendo un poco lo que es el estrés, la ansiedad, el miedo, la depresión, infinidad de cuestiones. Esa es mi manera de afrontar las situaciones en mi vida diaria. Sin embargo, en este proyecto me decía cosas con las cuales yo estaba un poco en desacuerdo. ¿Cuáles de estas eran? Me decían, tienes que anotar en una libreta los sentimientos que estén bien y los sentimientos que estén mal, los pensamientos positivos y los pensamientos negativos. Entonces es ahí cuando mi mente lo interpretó de la siguiente manera. Eso quiere decir que cuando esté triste o cuando esté enojado, ¿está mal? Tengo que invalidar entonces mis sentimientos para poder encajar en la sociedad y poder tener éxito en ella. Es por eso que cambié mi discurso porque no comprendía aún el objetivo real de este mismo. Sin embargo, durante estos días y al ir percatándome o conectándome con lo que yo sentía, recordé una situación que me pasó hace algunos años, en la cual me di cuenta de lo primordial que es mantener tus pensamientos positivos. Yo hace aproximadamente unos 8 años, 7, 8 años más o menos, venía con compañeros de Nayarit, con compañeros de Jalisco, con compañeros de Sinaloa, nos dirigíamos hacia Michoacán. Pasamos por la carretera, o por la famosa carretera siglo XXI, una carretera muy accidentada, como todos ustedes pueden saber. Yo iba conduciendo el carro, era un carro ajeno, era un carro de un compañero de Nayarit. Me otorgaban la oportunidad o la responsabilidad de manejar, derivado a que ellos consideraban que yo era un poquito más prudente al momento de hacerlo. Sin embargo, en uno de esos viajes, yo vi que iniciando una curva, un carro se aproximaba hacia nosotros como que si tuviera un imán. Los segundos pasaron muy lentamente. Tuve muy poca oportunidad de reacción. Durante esos segundos vi mi vida transcurrir en un abrir y cerrar de ojos. Nos impactó directamente sobre mi lado, porque afortunadamente tuve la oportunidad por milésimas de segundos de poder girar un poco el volante hacia la derecha. Esto ocasionó que el carro se girara sobre su propio eje.
Me quité la bolsa de aire, porque eso me estaba obstruyendo mi mirada, y noté que el carro se dirigía lentamente hacia, podríamos decir que un precipicio, no era un precipicio como tal, pero ante la grandeza de la situación, eso yo me imaginé. El carro ya no reaccionaba, o sea, el volante ya definitivamente ya no respondía. Lo único que pude hacer fue poner el freno de mano para que el carro se detuviera. Nos pasó un tráiler a toda velocidad por un lado. Me preguntaron a mí directamente, ¿estás bien? Yo les dije, no lo sé. Lo primero que hice fue bajarme por la ventana, derivado a que la puerta del carro no se podía abrir, por el impacto se quedó atascada. Me bajé por la ventana y lo primero que hice fue empezar a patear todo lo que estaba frente a mí. Empecé a patear el carro, empecé a patear el muro de contención de todo lo que estaba ahí alrededor. Y entonces mis compañeros me dijeron que me tranquilizara. El dueño del carro me dijo muy seriamente, y mis respetos para él hasta hoy en día, me dijo, Ismael, no te preocupes, es solamente algo material. Lo importante, me dijo él, que gracias a Dios estamos todos vivos. Entonces, inmediatamente después pensé, bueno, ya sabemos que estamos relativamente bien, los que estamos ahorita, los que íbamos viajando en el carro, pero ¿qué pasó con la otra persona o con las otras personas? Y entonces vimos que estaba una camioneta estacionada detrás de nosotros, estaba con los intermitentes. Nos acercamos a ellos y les preguntamos si era con ellos con los cuales habíamos chocado. Ellos me dijeron que no, que estaba el carro muy atrás y que al parecer la persona estaba muerta. Obviamente toda mi sangre se me vino pues hasta abajo. O sea, la adrenalina que tenía en ese momento para mí fue fatal. Dije, ¿cómo puede ser posible que voy a cargar un muertito por el cual yo no, o sea, no tenía yo responsabilidad alguna? Hice todo lo que estaba en mis manos, sin embargo, algo falló por ahí. Nos acercamos poco a poco, el dueño del carro y yo, hacia donde estaba el carro impactado. Era un taxi, estaba prácticamente destrozado. El taxista no se había caído del carro porque el cinturón del mismo, pues apenas lo podía detener. Nos percatamos de que la persona estaba completamente alcoholizada. Nos acercamos a él y le preguntamos que qué había pasado, que si estaba bien. Él no tenía conciencia de él mismo. Él no sabía ni cómo se llamaba, ni de dónde venía. Solamente se acordaba que había ido a una fiesta y que venía bien borracho. Entonces, bueno, a lo que voy. ¿Qué hubiera pasado si en esos momentos no hubiera habido una persona que me hubiera apoyado, que me hubiera sacudido y me hubiera dicho, reacciona? Esos pensamientos ahorita aléjalos de ti. Concéntrate en lo positivo, concéntrate en que estamos todos bien, hay que seguir avanzando. Situaciones como esta nos pasan en toda la vida. Situaciones en el trabajo, con compañeros del trabajo que se hacen llamar compañeros, perdón, en nuestros círculos cercanos, con personas que se hacen llamar nuestros amigos, con nuestra familia, que se hacen llamar nuestros hermanos, los cuales nos pueden afectar de una u otra forma. Sin embargo, nosotros somos la única persona que tenemos el control del volante del auto que vamos manejando. Por lo tanto, los quiero invitar a todos ustedes a que reflexionen y tomen la decisión si quieren tomar el control de ese auto o que los sentimientos negativos los manejen a ustedes y se estrellen ante lo que se aproxima, ante lo que se aproxima ante ustedes. Por lo tanto, tienen la otra opción, o cambian de mentalidad y de dirección y siguen avanzando. Gracias, Ismael. Felicidades. Una anécdota muy interesante, muy importante, traducida en un sensacional discurso. Y seguimos con los discursos preparados, que hoy son bastantes y que nos llevan a la reflexión del avance que se tiene aquí en Toastmaster. Sin duda alguna que nuestros compañeros denotan ese avance en su mejora de la forma de comunicarse. Vamos a tener ahora a una de nuestros pilares de este club, a Josefina Díaz Sevilla. Josefina Díaz Sevilla nos presentará un discurso del trayecto Colaboración en Equipo. Este es de nivel 1 de Proyecto Electivo, Evaluación y Comentarios. El título de su discurso es Honores a Juárez. Su evaluador será Hugo César Escobedo Díaz, a quien le pido, de favor, nos pueda leer los objetivos de este discurso. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Josefina, por elegirme como tu evaluador. El propósito de este proyecto
es que el socio presente un discurso sobre cualquier tema, reciba comentarios y los aplique en un segundo discurso. Su tiempo es de 5 a 7 minutos. Con ustedes, Josefina Díaz Sevilla, honores a Juárez. Honores a Juárez por Josefina Díaz Sevilla. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Una frase de todo mundo conocido. Toastmaster de la noche, Julio Ignacio Contreras Camarón. Toastmaster tomador de tiempo, Reina Castro Barrera. Toastmaster evaluador de este discurso, José César Escobedo Díaz. Compañeros Toastmaster, todos. Honor a quien honor merece. ¿Cómo voy a honrar yo a Juárez? Recordándolo en el trayecto de su vida. Recordando no al niño pastorcito que cuidaba las ovejas, no. Recordando a un hombre de carne y hueso. Compañeros, cada 21 de marzo llega lo que todos esperamos, la primavera, donde se abren inmensidad de flores, donde el clima cambia. Pues en esa fecha nació el benemérito de las Américas, don Benito Pablo Juárez García, un 21 de marzo de 1806, y falleció en la Ciudad de México un 18 de julio de 1872. Se considera que Juárez era un hombre invulnerable al vientre, ya que su infancia no fue fácil, su adolescencia menos, pero tuvo la oportunidad de encontrar en su vida dos grandes mentores, dos guías que le ayudaron a forjar lo que él fue en su vida. ¿Quiénes fueron esos guías? Antonio Salanueva, quien era encuadernador de una escuela religiosa. El otro, el maestro Domingo González, que enseñaba el latín y la gramática. Ahí fue donde ese niño, ese adolescente se empieza a formar. No olvida por completo su dialecto, pero aprende el español. Aparte de que aprende el español, aprende a manejar el latín. Es un hombre que se preocupó por sí mismo, que tuvo en sus manos una gran oportunidad y que no desaprovechó. Lo que hizo de él un estudiante ejemplar. Se graduó de abogado en 1834. Pero debo destacar que desde antes de que terminara su carrera de abogado, inició su carrera política. Empezó a mostrarse a las masas. Empezó a mostrarse a su pueblo. ¿Cómo lo hizo? Con la participación activa.
Decir, yo puedo y quiero y aquí estoy. Y así lo hizo Juárez. Primeramente fue regidor de Oaxaca. De ese ayuntamiento. Después fue juez. Fue diputado local. Fue suplente de gobernador. Y cuando hubo elecciones, se postuló y ganó la elección en 1848. Gobernador de Oaxaca. Varios lo menospreciaban. Como un indio zapoteca nos va a estar representando a nosotros. Juárez, callado. Únicamente con el espíritu de servir a su comunidad, de servir a su gente, a su pueblo. Y le llega la gran oportunidad. En 1858 y 1872. Cuando es presidente de México, donde hizo varias reformas para que los ciudadanos tuviéramos otro tipo de vida, que no fuésemos señalados. Entró en conflictos con la iglesia. Hubo muchos problemas que él supo ir alejando de su camino. Al volver Antonio López de Santa Anna al poder, muchos liberales fueron desterrados, y entre ellos Juárez, quien no sintió el destierro tan profundo, porque tenía el apoyo de una mujer que lo supo amar, una mujer que siempre lo acompañó y que lo tenía a un lado, ni adelante ni atrás, ni era menos ni era más, era su compañera de viaje. Margarita Maza, una mujer ejemplar que supo aguantar las pérdidas de los hijos, supo aguantar las ausencias, supo aguantar el peregrinar por la República Mexicana. Para mí, Benito Juárez es un ejemplo de poder. Si nuestra juventud en este momento aprendiera historia, o si los maestros que imparten historia le pusieran algo más a ese ingrediente que es la transmisión, y despertaran en cada uno de sus alumnos el interés por conocer a ese gran hombre que tenía el espíritu de servir, que jamás se venció ante los obstáculos, que iba haciendo a un lado todas las piedras que encontraba en su camino. Si nuestros jóvenes no leen en este momento, hay otra manera de enseñar historia. Aparte de viajar, existe un Juárez que tiene más de un siglo en las pantallas, con películas que dejan mostrar parte de su actividad. Pues si los jóvenes no leen, que se sienten cómodamente en la sala de su casa, que vean Mexicanos al grito de guerra, que vean
la emperatriz Carlota y Maximiliano. Y si ya eso no les cambia la mentalidad, por favor vean la serie El Carruaje. Cómo nuestros archivos anduvieron por toda la República, los documentos más importantes de nuestro México. Así que con esas palabras sencillas, me permito honrar a un gran hombre, a un hombre que a mi juicio no tiene rival. Yo los invito a conocer más sobre Benito Juárez y que tratemos de servir a la sociedad y a nuestros congéneres de la manera que él sirvió. Gracias, Josefina. Felicidades. Sin duda alguna, un excelente discurso y que nos pone a reflexionar y a pensar sobre la vida de un ilustre héroe mexicano. Muchas gracias. Seguimos con nuestro maratón de discursos, reafirmando que en este momento, cuando damos un discurso, es cuando ponemos nuestras habilidades al servicio de todos los demás para aprender, pero también a desarrollar las de nosotros mismos. Vamos a continuar con el siguiente discurso. Este discurso es del trayecto Dominio en las presentaciones, del proyecto Investigar y Presentar del nivel 1. El título del discurso es Historia del Cine. La oradora será Gabriela Montserrat Maravilla Pintor y su evaluador será Hugo César Escobedo Díaz, a quien le pido de favor nos haga dar a conocer los objetivos de este discurso. Con todo gusto. Gracias, Gaby, por permitirme evaluarte el día de hoy. El propósito de este discurso es que el socio aprenda o repase métodos básicos de investigación y presente un discurso bien organizado e investigado sobre cualquier tema. Su tiempo es de 5 a 7 minutos. Historia del cine. Gabriela Montserrat Maravilla Pintor. Gabriela Montserrat Maravilla Pintor. Historia del cine. Nada es más nocivo para la creatividad que el furor de la inspiración. Humberto Eco. Queridos socios, como seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de relatar historias, ya sean nuestras historias, las de nuestra imaginación o las de alguien más. Y esto lo podemos ver muy claramente en las pinturetas rupestres que hicieron miles de civilizaciones y de las cuales pues podemos darnos una idea de lo que se vivió. Es por esto que comienza el cine, por la necesidad de expresar y de relatar historias y poder verlas. El audiovisual, tal como lo conocemos, ha cambiado durante muchos años. Ha sido inspiración de muchos autores y tiene fuentes muy, muy antiguas. Podemos comenzar como con la cámara oscura, que se le atribuye a Aristóteles, la cual él la describía. Se hace pasar la luz a través de un pequeño agujero, hecho en un cuarto cerrado por todos los lados. En la pared opuesta del agujero se forma la imagen de lo que se encuentra enfrente. Esto lo podemos tomar como un antecedente de la fotografía, por lo cual también se vuelve antecedente de lo que hoy es el cine. El descubrimiento de la fotografía fue debido al francés llamado Niset, quien logró imprimir lo que esta cámara oscura podía ver. Al principio solamente lograba que la impresión en papel durara de 2 a 3 segundos. Para 1822 consiguió que ya no solo fueran de 2 a 3 segundos, sino que durara 2 días en ese papel. Y no fue hasta 1829 que utilizando placas de plata, pues hizo que esa imagen pudiera pues perdurar por más tiempo en una imagen, consiguiéndose así pues la fotografía. A finales del siglo XIX, la fotografía logró de las cosas más preciadas que existen,
la fotografía en movimiento, dando paso así a lo que pues hoy conocemos como cine. Los hermanos Louis y Auguste Lumière, franceses, junto con su padre Anthony, eran propietarios de un taller fotográfico en Lyon. El 13 de febrero de 1885 patentaron el cinematógrafo, que funcionaba de manera manual. Este era una cámara, laboratorio y proyector a la vez. Con este aparato hicieron una proyección pública y comercial el 28 de diciembre de 1895. Por eso es que esta fecha es conocida como el inicio del cine. En esta primera proyección se realizó en un pequeño salón, el Salón del Indio, que estaba situado en los bajos de un café llamado El Gran Café en París. Proyectaron 10 películas, entre las que destacan La salida de los obreros de la fábrica Aldumerí, El regador regado, que es un pionero en las películas de comedia, y pues la fama de este cine se regó por todo París. Sin embargo, pues la gente pues se cansó de una manera fácil, ¿no? Se aburrió de lo que transmitían ahí, por lo que los hermanos creyeron que podían utilizar el cine para dar pues a conocer acontecimientos importantes que pasaban alrededor de la ciudad, lo que originó el cine documental. Se contrataban a unos operadores que se encargaban de recorrer la ciudad y filmar aquellas cosas que parecían pues importantes para transmitir a la sociedad. Entre este tipo de películas se destacaron La coronación del zar Nicolás II. Yéndonos al otro lado del mundo, en New Jersey, Dixon, que era un operatario de Thomas Edison, inventó un aparato que llamó el kinestoscopio. Este aparato, pues eran como unas cabinitas individuales en las cuales la gente podía ver las películas. Edison patentó este invento a su nombre, lo que ocasionó que pues Thomas hiciera un monopolio de lo que era el cine hasta ese momento. En 1893 construyó Thomas en sus propiedades de New Jersey el primer cine conocido, el primer estudio de cine conocido con el nombre Teatro Kinestoscopio, que era una habitación de madera que tenía un techo movible, que con esto se lograba pues aprovechar la luz del sol conforme iba rodando. Para más tarde pues tener su propia productora llamada Trush, la cual solamente existía la de él y solamente se podía pues filmar con él y producir con él. Hacía que las personas que pues quisieran exhibir su película pagaran $5,000 anuales, más aparte 2 semanas pues de lo que recaudaran de cada película que proyectaban. Solo se podían proyectar películas que fueran rodadas por la compañía de Edison y los proyectores que se utilizaban pues también eran elaborados por este. Esto ocasionó una verdadera guerra dentro del ámbito del cine, pues había muchas personas inconformes con esto, por lo que formaron un grupo que se llamó Los Independientes, que buscaba que pues todos esos abusos por parte de la compañía de Thomas Edison pues se acabaran. Así comenzó también una guerra de patentes, y es curioso porque esta guerra sobre quién había creado el cine y quién tenía el derecho sobre él, no se centraba en las personas que realmente lo habían inventado, sino en las personas que lo habían tomado y lo habían industrializado como un espectáculo. En 1913 se llevó ante los tribunales a las compañías de Thomas Edison, y pues el tribunal falló a favor de los independientes, lo que logró que pues todas estas personas pudieran hacer el arte como ellos lo quisieran, pudieran expresarse de la manera que lo querían y filmar las cosas que realmente ellos pues deseaban. La mayoría de las personas que formaba parte de este grupo provenía de Europa, y hasta la fecha siguen siendo pues muy reconocidas y siguen siendo llevadas hasta nuestros días. Más tarde se implementó algo muy novedoso. Hasta este momento todo el cine era solo las imágenes rodando, no tenía sonido. Y
ingresa el sonido al cine. Sin embargo, las técnicas que utilizaban eran muy ambiguas. No se podía pues apreciar de manera correcta el sonido en las películas, por lo que a la gente pues no le encantó del todo. Y fue en 1914 dejó de utilizarse el cine hablado. Sin embargo, en 1920 hubo una gran crisis, por lo cual la gente pues ya no acudía al cine porque pues no había los recursos necesarios, era un lujo. Los hermanos Warner vieron entonces pues la necesidad de hacer que la gente volviera al cine y que pues incorporara los ingresos que ellos tenían, por lo cual decidieron incorporar de nuevo el sonido a las películas para que así hubiera algo novedoso que ver, algo por lo cual la gente estaría dispuesta a pagar esa entrada. Pues había mucha división de opiniones, porque pues ya una vez habían introducido el sonido al cine, pero pues fracasó. Sin embargo, esta vez al hacerse con un mayor cuidado y con pues, tecnologías un poquito más avanzadas, pues fue que se creó el cine como lo conocemos el día de hoy. Hay muchas personas que aún piensan que el cine no debería llevar sonido, no debe ser un audiovisual, pues simplemente es el arte de imágenes en movimiento y no debería necesitar sonido. Pero pues eso ya es a consideración de cada persona y el criterio de cada persona. Por eso es que pues yo los invito a valorar lo que vemos y darnos cuenta que existe una historia detrás de cada película, que han habido miles de personas que tuvieron que quebrarse la cabeza para pues poder entretenernos siquiera una hora. Gracias, Gabriela, gracias. Cuántas cosas hay detrás de una película y que nosotros solamente disfrutamos y no nos ponemos a pensar cuánto trabajo. Muy bien, pues aprovecho este espacio para presentar a dos de nuestros socios que se han incorporado. Seguimos con nuestros discursos preparados. Vamos ahora a tener la oportunidad de escuchar a José Gabriel Galván Alipio. Él nos presentará un discurso del trayecto Dominio en las presentaciones, del proyecto Hablar con Persuasión, del nivel 3. El título de su discurso es: Si no tuviera la mala costumbre de comer, litigaría más. Su evaluador es Ismael de Jesús Montoya, a quien le pido de favor nos haga la lectura de los objetivos de este discurso. Con gusto, Will. Antes de iniciar a leer los objetivos del discurso, quiero agradecer a Gabriel por permitirme la oportunidad de evaluarlo y sobre todo reiterar mi admiración por esa constancia que tiene Gabriel. Muy bien, los objetivos de este trayecto es que el socio comprenda los tipos de discursos persuasivos y presente un discurso persuasivo en una sesión del club. Dispone de un tiempo de 5 a 7 minutos. Si tuviera la mala costumbre de comer, litigaría gratis. José Gabriel Galván Alipio. Pues escuchemos a José Gabriel Galván Alipio. Si no tuviera la mala costumbre de comer, litigaría gratis. Si no tuviera la mala costumbre de comer, litigaría gratis. José Gabriel Galván Alipio. Recibámoslos con un aplauso. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. Bernard Shaw. Como ya lo había dicho en alguna sesión anterior en este club, yo comencé a practicar durante la carrera en diferentes despachos. Conocí diferentes despachos, diferentes formas de litigar, diferentes abogados que me enseñaron. Sin embargo, cambié el último despacho en el que estuve como practicante fue en el despacho jurídico de la Facultad de Derecho, justamente en el anexo de Lisboa. Ahí aprendí mucho, aprendí de compañeros que aún no eran abogados titulados, pero tenían varios años de experiencia practicando, mucho conocimiento de los cuales pude obtenerlos. Creo que no lo obtuve todo, pero de cada uno pude obtener ciertas cosas, tanto en el litigio como de lo que es la vida, vaya. De eso comencé
a llevar algunos asuntos aún siendo practicante, obviamente con la firma de otro licenciado, pero todo lo llevábamos nosotros. Para algunos abogados podría ser no tener ética eso o valores, pero era aprender así o no aprender a litigar. Fue difícil, fue estresante, llegué a tener algunos problemas hasta con los clientes, vaya, pero aprendí y entre todos pudimos sacarlo adelante los asuntos. Hubo un asunto justamente que me enseñó mucho y duró alrededor de 2 años y medio, que fue un asunto en materia familiar sobre la pérdida de la patria potestad de una menor, donde eran 3 menores no recuerdo el nombre de un pueblo aquí cercano, donde el señor intentó abusar de su menor. Entonces, cuando yo recibí a esa clienta con su hija, la niña no quería ni hablar, estaba muy retraída, muy callada, y su mamá tenía obviamente que hablar por ella. Entonces me comenzaron a contar la situación. Sin embargo, pude percibir que había cosas que no quería comentar, había cosas que no se enlazaban en la historia, sí, que me comentaba la mamá. Entonces tomé la decisión, tal vez no fue lo más adecuado, pero tomé la decisión de hablar solamente con la niña, a lo cual le pedí favor a la señora, le pedí opinión y permiso al licenciado que nos daba la firma y la opinión de los compañeros con más experiencia, a lo que aceptaron. Un día le pedí a la niña que me acompañara a uno de los salones que estaban vacíos, ya era tarde, y empecé a platicar con ella. Traté de darle mi confianza, la apertura para que se desenvolviera, que platicara conmigo, y poco a poco fue difícil, poco a poco me fue, ahora sí como dicen coloquialmente, soltando la verdad de las cosas, y en el momento uno, sin la experiencia, como iba empezando, hasta se me hacía el nudo de la garganta al escucharla hablar y yo tenerle que responder. Sin embargo, conforme al camino fui tomando experiencia, fui aprendiendo, fue un asunto de hecho que me enseñó mucho, yo no sabía llevar una guardia y custodia, menos que una pérdida de la patria potestad, pero ese asunto me enseñó, tuve que estudiar, tuve que leer varias leyes, varios jurisprudencias y demás, y también me enseñó a hablar con la señora, en situaciones delicadas y con la menor, que aunque no soy psicólogo, tuve que aprender un poquito de psicología para poder expresarme con ella, para poder hablar y que no se sintiera atacado, no se sintiera intimidado, no le diera pena contarme a mí como hombre cosas íntimas que pasaron realmente. Posteriormente lo platiqué con su mamá y pudimos llevar el asunto adecuadamente. Y la niña fue lo que me dio mucho gusto. La niña se fue desenvolviendo más ya con su mamá durante el proceso judicial y afortunadamente pudimos ganar el asunto. Le quitamos la patria potestad al papá y actualmente, bueno, jurídicamente ya no la puede ver, no se puede acercar a ninguna de las hijas. La señora se pudo divorciar también y pudo también la señora ayudarse de manera personal porque no quería dejar a su esposo a pesar de eso. Entonces, como que en ese pueblo tienen esa idea, desgraciadamente, pudo tener una nueva vida, vaya, con sus hijas. Tiempo después, al parecer, si no mal recuerdo, como unos 4 meses, la señora llegó al despacho nuevamente de haber terminado el asunto. Llegaron a agradecerme. La niña ya no vestía totalmente tapada, porque antes hasta se tapaba hasta las mangas, todo el cuello. Ya llegaba vestida como una niña conforme a su edad. Y recuerdo que como no se cobraba en ese despacho, me llegaron con un iPad de en ese tiempo y un refresco. Y me dijo la señora, tenga, licenciado, como agradecimiento. Y me dice, ahora sí que, así, de una manera muy sencilla. Y yo dije, ay, pues de una manera muy sencilla, un iPad. Dije, no, pues ni siquiera yo me lo puedo comprar. Pero me dice, me llegó mucho porque me dijo, este es el iPad de mi hija, no tengo con qué agradecerle y se la quiero dar a usted. Le dije, no, no, ¿cómo cree? Sí la sentí bonito, pero me sentí mal también por la niña, aunque la niña también me dijo,
tenga el iPad, licenciado, no importa. Sin embargo, pasaron unos días, menos de una semana, y no me sentía a gusto, la verdad, y yo le hablé y le dije, señora, quiero platicar con usted. Y le dije, no puedo, de verdad, era como algo personal, no podía aceptar eso porque de hecho el iPad la usaba la niña para la escuela, era su único medio para hacer las tareas. Entonces, de una manera muy respetuosa, se la regresé y la niña muy agradecida, la señora apenada tal vez, pero de igual manera, hasta la fecha, en ocasiones llega a mandarme mensaje la señora. Entonces fue un asunto que me quedó muy grabado y me enseñó mucho. Y ahí me empezó a gustar más la materia familiar específicamente. También asuntos que he tenido como en materia mercantil, que es otra cosa de lo que me ha gustado mucho litigar, en los que vas a ayudarle a la persona a cobrar un dinero. Y ahí no es tanto de sentimiento, sino la emoción, ¿no? Porque he llegado también a estar en circunstancias en las que yo voy como abogado y me han amenazado ahora sí de frente. En una ocasión hasta un arma nos sacaron y o como abogado no te puedes retraer o no puedes correr o no sientes miedo, pero pues eres el abogado, tu cliente está a un lado. Entonces tienes que, no de manera agresiva, tratar de mediar las cosas, ¿sí? He tratado de hablar con las personas, apaciguar la situación. Llevas en ocasiones fuerza pública, pero no entran luego contigo, o sea, también para no hacer más grande el problema, primero hablas con la persona. Entonces también me ha enseñado en formar carácter, en hablar con la persona, en tranquilizarlas, en que no te puedes echar a correr en el primer momento, aunque sientas miedo, en controlar ese miedo. Es muy importante ahora sí que en esta carrera y como en otras también. En materia penal también he estado en situaciones delicadas que he acompañado a licenciados con asuntos de narcomenudeo y demás. Entonces, todo esto me ha enseñado mucho, me ha enseñado humanidad, me ha enseñado carácter, me ha enseñado mucho aprendizaje y también una parte de psicología, aunque no lo he estudiado, pero me ha interesado y espero en algún momento hacer la carrera o tomar algunos diplomados, algunos cursos para aprender y mejorar en mi trabajo. Actualmente estoy trabajando en gobierno, lo cual antes era lo más que quería hacer, estudiando. Dije, no, yo no voy a litigar porque no me gustaba hablar con las personas y me daba miedo, de hecho, desaguar una audiencia y demás cosas. Y no quería estar más bien quería estar, perdón, en gobierno, en una empresa o detrás de un escritorio para yo solamente la computadora, documentos, pero no hablar con las personas, no salir a la práctica, vaya. Sin embargo, por todo esto que obtuve practicando como estudiante, hoy en día puedo decir que si no tuviera la mala costumbre de comer 3 veces al día, litigaría de manera gratuita, porque me encanta litigar. He llevado asuntos gratis, asuntos pequeños o sencillos, por así decirlo, porque me gusta, ¿sí? Me gusta esa emoción, ese de apoyar a las personas o algunas personas en sus asuntos que no tienen la solvencia económica para pagar un abogado y los he llegado a apoyar y más que nada, más que el aprendizaje que es muy importante, el agradecimiento, porque hay personas que de verdad te agradecen de corazón y no solo lo hacen por resolver el asunto, ¿sí? Entonces, sigo trabajando en gobierno y espero que así sea ahora sí que por la cuestión económica, pero también sigo litigando y litigando, obviamente llego a cobrar mis asuntos porque pues para eso estudié, ¿no? Y como dicen, la carrera o lo que utilizas no se pagan solos, pero lo haría gratis. Cuando sea necesario y cuando haya la posibilidad, lo seguiría haciendo de manera gratuita. Gracias José Gabriel. Felicidades por tu discurso. Ha sido una ilustración muy interesante de tu profesión y de tus cualidades. Siguiendo con los discursos que se prepararon para esta noche, vamos ahora a escuchar a Gabriela Montserrat Maravilla Pintor. Ella realizó una evaluación. Ella evaluó a Ismael en las primeras partes, de manera que en el trayecto de dominio de las presentaciones tenemos que practicar una evaluación y realizar los comentarios adecuados. Ahora le escucharemos dando un discurso de evaluación y su evaluador será
Hugo César Escobedo Díaz, a quien le pido que nos lea los objetivos de este discurso de evaluación de Montserrat, Gabriela Montserrat. Gaby, nuevamente gracias por elegirme como tu evaluador de este discurso de evaluación. Tu objetivo es que el socio realice comentarios constructivos sobre la presentación de otro socio y el tiempo de este discurso es de 2 a 3 minutos. Escuchemos pues a Gabriela Montserrat Maravilla Pintor. Evaluación. Evaluación por Gabriela Montserrat Maravilla Pintor. Lo que sorprende, sorprende una vez, pero lo que es admirable, lo es más cuanto más se admira. Queridos socios, el día de hoy pues tengo el honor por segunda ocasión de evaluar a Ismael, que pues su discurso la verdad me gustó mucho, se me hizo muy reconfortante pues en muchos sentidos, todo de lo que habló creo que fue muy centrado. Una de las cosas que yo más destacaría es la capacidad que tuvo de cuestionar lo que se le decía pues en el programa que debía hacer, ¿no? Como analizar los sentimientos malos y tuvo la capacidad de cuestionarse si las cosas debían hacer así y si existían realmente sentimientos malos. Una de las cosas que admiro mucho de Ismael es su capacidad pues de todas las cosas por las que ha vivido y nos ha contado, pues seguirlas empleando y aprendiendo de ellas y ser una mejor persona, cosa que creo que quedó muy clara en el discurso. Fue un discurso muy claro en el cual creo que los objetivos fueron cumplidos a la perfección. Logró pues buscar ese optimismo en cosas que pues muchas veces creemos que no son tan buenas, ¿no? En cuanto, creo que una de las cosas en las que pues quizá se podría como pues mejorar un poco es pues en el lenguaje corporal, porque pues aunque era un discurso muy conmovedor, esa mirada seria que lo caracteriza pues se hizo notar, ¿no? Creo que pues es de las cosas de las que yo podía hablar del discurso, pues no sé, un poquito más del lenguaje corporal, pues de tratar como pues de que el rostro exprese lo que se está diciendo, que concuerden, y pues de ahí en fuera, pues muy admirable todo por lo que ha tenido que pasar y la manera en la que pues lo transforma en un discurso que pues por lo que vi de los espectadores a todos nos tenía como pues súper interesados en lo que nos estaba platicando y pues con ganas pues de escuchar más. Gracias, Gaby. Muy buen discurso de evaluación para Ismael y bueno, ya vamos avanzando con el programa. Vamos por el último discurso preparado antes de pasar a la parte de evaluación. Ahora escucharemos del trayecto Influencia Persuasiva del nivel 1 y el proyecto Investigación y Presentación con un discurso titulado Edgar Allan Poe. La evaluadora de este discurso será Abril Pérez Valadez, que estará en esta ocasión evaluando a Hugo César Escobedo Díaz y a quien le pido le dé lectura a los propósitos de este discurso. Gracias, Hugo, por elegirme como su evaluadora. El objetivo de este discurso es que el socio aprenda y repase los métodos básicos de investigación y presente asimismo un discurso bien organizado investigando el tema de elección. Su tiempo es de 5 a 7 minutos. Edgar Allan Poe, Hugo César Escobedo Díaz. Hugo César Escobedo Díaz, Edgar Allan Poe. A la muerte se le mira de frente, se le invita a un trago. Edgar Allan Poe. Queridos amigos del Club Expresión, el 19 de enero, hace 3 días, se conmemoró, se recordó el natalicio de Edgar Allan Poe. Si ustedes observaron los navegadores de las computadoras con el motor de búsqueda de Google, aparecía ahí Edgar Allan Poe y un cuervo.
¿Es importante Edgar Allan Poe en la historia de la literatura? Desde luego que sí. Es el maestro del terror. Es un personaje que tuvo una vida difícil en ciertos momentos, con periodos de calma y de abundancia. Él quedó huérfano a los 3 años. Perdió a su papá y a su mamá, que trabajaban como artistas ambulantes en circos y teatros. Y en el lugar donde estaba con sus hermanos, tomaron la decisión de separar a los hermanos. Y él fue adoptado por unos empresarios de apellido Allan. Lo trataron muy bien, la señora lo trataba muy bien. Con el señor tenían ciertas diferencias, pero ese proceso de adopción le ganó a Edgar Allan Poe vivir en Europa, en Escocia e Inglaterra, donde desarrolló mucho conocimiento, logró muchos conocimientos en las escuelas. Duró su estancia allá aproximadamente 5 años y cuando regresaron se establecieron en Virginia, que es una zona sureña, y ellos tenían dinero, entonces tenían los valores culturales de los sureños, en los cuales pues la esclavitud era tolerada y permitida, el papel de la mujer era establecido para el hogar, detalles de estos, y Edgar Allan Poe nunca los cuestionó, pero sí se dedicó a estudiar mucho. Entró a estudiar, pero era aficionado al juego, adquirió muchas deudas, su padrastro no le quería pagar ya las deudas, etcétera, etcétera. Sufría y tuvo que aprender a ganarse la vida. Y comenzó de muchas formas, pero empezó a trabajar leyendo y escribiendo. Se convirtió así en un escritor que no quería que su padrastro supiera, pero comenzó a hacer críticas literarias. También estuvo a los 17, 18 años en la Academia Militar West Point. De hecho, hay una serie, una película en Netflix que se llama Los Crímenes de la Academia. El investigador principal toma a un cadete como ayudante para resolver unos crímenes y ese ayudante en esa ficción es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe escuchaba cuentos que podrían considerarse de misterio, de tipo gótico, de terror, y eso le permitió tener una semilla de creatividad en esa área. Escribió poemas desde muy joven, desde los 14 años, escribió poemas y publicó su Tamerlane, pero no le fue bien en los libros de poesía al inicio. Eran libros muy infantiles, pero para la época fue muy difícil esto para él. Siguió escribiendo y ahora que fue el día de su natalicio, de recordar el natalicio de Edgar Allan Poe, me llamó mucho la atención una infografía que estaba en las redes sociales en la que decía que el cuervo es producto de un estudio de mercado primitivo, pero estudio de mercado a fin de cuentas, de Edgar Allan Poe, que se dedicó a preguntarle a la gente qué tipo de historias le gustaban. Y en base a eso escribió el poema El Cuervo. Es algo sumamente extraño. Ahora dicen los jóvenes y las redes sociales, dato curioso de Edgar Allan Poe. Pero ¿por qué escogí a este personaje? Primero, me gusta mucho su estilo. Es un estilo que no abusa de obscenidades como asesinatos, desmembramientos, sexo, etcétera. No utiliza esas figuras. Utiliza mucho el miedo interior de las personas. Trabaja con la conciencia de las personas. Les hace que su conciencia se apriete, se estruje y sufra. Por ejemplo, el gato negro arrebata y señala a un criminal que sufre nomás de pensar en lo que había hecho. Ese remordimiento lo está matando. El corazón de la torre es del mismo tenor.
También me encanta porque yo fui aficionado y soy fanático de las historias detectivescas de Sherlock Holmes. ¿Y saben quién es el padre de esas historias? Un señor que se llama Edgar Allan Poe. Este libro que tengo aquí en mi mano es un libro académico. Es un libro que tiene los ensayos de Edgar Allan Poe. Estos eran los que publicaba, las críticas y ensayos, los publicaba en los periódicos y despedazaba a los escritores de su época. A todos los que pertenecían a su generación los hacía pedazos, señalando sus vicios del lenguaje, su vacío en el contenido, y entonces personajes muy famosos sufrían con él. Tenía muchos enemigos por esta crítica mordaz. Por ejemplo, él descubrió el genio de Charles Dickens cuando aún no era conocido en Estados Unidos tanto y cuando era muy joven. Y no le defraudó porque después de 5 años de que hizo esa crítica sobre la obra de Charles Dickens, logró triunfar Charles Dickens allá en su país. En estas historias, aquí están las narraciones, toda la narrativa de Edgar Allan Poe, con un fondo negro espectacular y un cuervo plateado, en la que está su única novela y todos sus cuentos y su poema. Esta novela se llama Las aventuras de Gordon Pym. Es el antecedente que utilizó Melville para hacer su Moby Dick. Entonces, estamos ante un genio no bien valorado por muchos, pero por los literatos sí, y por los fanáticos de este género gótico, de terror y de la novela detectivesca como yo, sí. Yo los invito a que ustedes también analicen esta literatura. National Geographic lo tiene como un genio y la literatura universal lo tienen como un genio. Enfrentemos la muerte en vida, porque a la muerte le tenemos que invitar un trago. Y le decimos, salud. Muy bien, Hugo, pues salud. Pues muchas gracias a todos los que el día de hoy han participado con sus discursos preparados. Ha sido una noche sensacional, llena de contenido, llena de experiencia, llena de conocimiento y de acción, porque de eso se trata, de pasar del conocimiento a la acción, no quedarnos con nuestro conocimiento solamente en el cerebro, sino realizar algo. Vamos a dar paso a las evaluaciones de los discursos, pues tenemos el tiempo para hacerlos, recordándoles a los evaluadores que tenemos de 2 a 3 minutos para realizar esta evaluación. Y quisiera mencionar una frase que acabo de leer y dice que la evaluación no es solo el reflejo de lo que sabemos, sino una luz que ilumina el camino hacia lo que aún podemos aprender. Y creo que las evaluaciones de hoy nos serán esa luz de ese camino en el cual debemos de mantenernos para ser mejores comunicadores, como aquí se ha manifestado, de la importancia y trascendencia que tiene esta habilidad en nuestras vidas laboral, personal, familiar, etcétera. Vamos a iniciar con la primera evaluación. El primer discurso estuvo a cargo de Abril Pérez Valadez. Su evaluador, Juan Anastasio Escobedo Díaz, a quien le pido de favor nos haga llegar los comentarios para Abril Pérez Valadez y a Abril escuchar atentamente a Juan Anastasio. Muchas gracias, Wilfrido. Comienzo diciendo que tengo hipo desde las 4 de la tarde, no lo he podido quitar del todo, así que estará participando también de manera muy activa en esta evaluación. Quiero comentarte, Abril, que estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de escuchar tu mensaje. El objetivo que tenías que lograr lo has conseguido. El tiempo está muy bien manejado. Hiciste un tiempo de 7 minutos con 12 segundos y el tiempo máximo permitido era 7 minutos con 30. Muy bien. La estructura fue muy completa. Me gustó que hayas empezado con una problemática y a partir de generar conciencia, quizá con el temor de lo que el tema central puede causar en nosotros por
alguna referencia cercana en la familia. Después vas dando los elementos de cómo podemos tomar acción para prevenir. Me gustó la manera en que narras la información factual. Las cifras, las estadísticas, son siempre elementos que le hablan a la mente del espectador. Y este es un ingrediente importantísimo en la oratoria, sobre todo cuando queremos persuadir. No dejaste de lado hablar de una cuestión que se conecta con el corazón de las personas, pero fue en menor medida. Las manos estuvieron acompañando tu gesticulación en todo momento y eso mantuvo una actividad constante para estar atentos a todo lo que nos estabas diciendo. Percibo que conoces del tema. Intuyo que no es la primera vez que das esta plática, que has tenido otros foros en los cuales has podido expresarla. Y mi observación en donde podría haber alguna mejora en tu participación es la siguiente. El momento lo sentí muy técnico, como si fuera dirigido a un grupo específico o de especialistas. Pero cuando estamos hablando con un grupo de más amplio, culturalmente hablando, ahí se necesita cambiar un poco el lenguaje. Y si no queremos cambiar el lenguaje y queremos dejarlo igual, necesitamos utilizar algunos recursos que nos puedan ayudar a que el mensaje trascienda. Yo te recomendaría que para lograr un mayor impacto con tu discurso pudieras usar algunas tarjetas que tuvieran o la estadística o el porcentaje o bien una imagen sobre lo que tú estás haciendo. Sin embargo, la demostración física de tu lenguaje corporal, de cómo debería de ser el tocarnos para descubrir si hay algo que no sea normal, me pareció formidable. Diste los pasos de la inspección y de palpar y después de confrontar tus hallazgos con un médico. Fue un mensaje muy persuasivo. Me encantó el cierre de tu discurso. Fue excelente. Y la frase con la que concluyes, la salud está en tus manos, creo que nos da la posibilidad de que no debemos vernos como víctimas, sino como personas maduras, activas, actuantes y que en nosotros está buscar la felicidad que nos merecemos. Yo te felicito. Ha sido un magnífico trabajo el que nos has presentado. Éxito. Gracias.